amanecer en el Serengeti no llega despacio, llega como un golpe. Un estallido de naranja y rojo sobre la línea del horizonte que convierte las llanuras en algo que parece pintado antes de que los ojos tengan tiempo de ajustarse. La luz baja rasante, paralela al suelo, y hace que cada mata de hierba proyectese un sombra 10 veces más larga que ella. En ese momento, entre la oscuridad que retira y la claridad que avanza, hay una franja de tiempo que los predadores conocen mejor que ningún otro ser vivo sobre estas llanuras. Una franja en la que el ojo humano todavía no ve bien, pero el ojo del depredador ya funciona a plena potencia. En esa franja algo se mueve. 30.000 kilómetros cuadrados de llanura y sabana en el corazón de Tanzania. El nombre que le dieron los Masái a este lugar, Seringet, significa llanuras que se extienden sin fin. No exageran. Vista desde la altura, la llanura del Serengeti se despliega en todas las direcciones hasta donde alcanza la vista. Interrumpida solo por grupos de acacias dispersas, por afloramientos de roca granítica llamados copjes que emergen del suelo como fortalezas antiguas, y por el verde más oscuro que bordea los ríos estacionales que la cruzan de norte a sur. Es un paisaje que parece vacío hasta que se mira con atención. Hasta que se entiende que en cada grupo de árboles, en cada sombra de arbusto, en cada hondonada del terreno, algo espera. El Serengeti no es un lugar tranquilo. Es el escenario de la cadena alimenticia más compleja y mejor estudiada de África, un sistema de depredación y supervivencia que lleva funcionando de manera ininterrumpida durante millones de años. Aquí viven más de 70 especies de mamíferos grandes, 500 especies de aves, 3.000 leones, 1.000 leopardos, 250 guepardos. Y sobre todo esto, como telón de fondo permanente, la mayor migración terrestre del planeta, que mueve 1,5 millones de ñus, 250.000 cebras y medio millón de gacelas en un ciclo anual que no se ha detenido desde antes de que existiera ningún registro humano de este lugar. Todo en el Serengeti gira alrededor de una pregunta que tiene la misma antigüedad que las primeras praderas que cubrieron este continente. ¿Quién come a quién? Y la respuesta, como ocurre siempre en los sistemas naturales complejos, es mucho más elaborada y más brutal de lo que parece desde fuera. El ñu es el animal que define el Serengeti más que ningún otro, no por ser el más poderoso, ni el más inteligente, ni el más rápido. Lo define porque es el más numeroso y porque su movimiento da forma a todo lo demás. 1,5 millones de cuerpos de entre 150 y 250 kilogramos cada uno, moviéndose en una dirección determinada por el olor de la lluvia, siguiendo el crecimiento de la hierba fresca con una precisión que durante siglos los observadores interpretaron como instinto ciego y que la biología moderna ha empezado a describir en términos más matizados. Los ñus no tienen un líder. No hay un individuo al frente que decida cuándo moverse o en qué dirección. La migración emerge de la acumulación de decisiones individuales que se sincronizan mediante señales químicas en el aire, vibraciones en el suelo y el comportamiento de los animales más cercanos. Cuando suficientes individuos empiezan a moverse en la misma dirección, el movimiento se arma como una ola a través del rebaño. Y cuando 1,5 millones de animales empieza a moverse, el sonido que producen se escucha a kilómetros de distancia. Un rumor grave, continuo, que los predadores de las llanuras millones de años aprendiendo a reconocer. El circuito que sigue la migración es más o menos predecible. Las llanuras del sur del Serengeti de enero a marzo, cuando las lluvias cortas de noviembre han dejado una alfombra de hierba nueva y nutritiva.
El corredor central y occidental de abril a junio, a medida que esa hierba se agota. Cuando el agua escasea en el sur y el norte todavía tiene reservas. Y el regreso hacia el sur entre noviembre y diciembre, cuando las lluvias largas empiezan de nuevo. Un año completo de movimiento continuo. Un ciclo que se repite con la regularidad de las estaciones, pero que nunca es exactamente igual, porque la lluvia nunca cae exactamente igual 2 años seguidos. Para los predadores del Serengeti, la migración es el recurso más importante del año, y cada especie de depredador la aprovecha de manera distinta, con técnicas que llevan millones de años refinándose y que revelan algo sobre la inteligencia de cada animal que va mucho más allá de la simple fuerza. Los leones la esperan, los guepardos la siguen, los perros salvajes ajenos a ella y los cocodrilos del Nilo, en los cruces del río Mara, han convertido el momento de mayor vulnerabilidad del rebaño en uno de los espectáculos de depredación más impactantes que existe sobre la faz de la Tierra. Cada uno a su manera, cada uno con su solución. El león, Panthera leo, es el único felino verdaderamente social del planeta. Y esa sociabilidad no es un accidente evolutivo, sino la respuesta a un problema concreto. ¿Cómo cazar presas que son más grandes y más rápidas que tú cuando vas solo? Una hembra de león adulta pesa entre 120 y 180 kilogramos. Un ñu adulto pesa entre 150 y 250. Un búfalo africano puede superar los 800. Un hipopótamo adulto puede llegar a los 2000 kilogramos. La diferencia de tamaño entre el cazador y la presa más rentable de estas llanuras hace que la caza solitaria sea, en la mayoría de los casos, ineficiente o directamente peligrosa. Las hembras que cazan en grupo tienen una tasa de éxito de entre el 40 y el 50% en los ataques que llegan a la fase final. Las que cazan solas raramente superan el 20%. La manada, llamada en inglés pride y en la literatura científica la unidad social básica del león africano, puede tener entre 2 y 40 individuos, aunque el tamaño más habitual en el Serengeti está entre 10 y 20. Las hembras adultas son el núcleo permanente, hermanas, madres e hijas que llevan vidas enteras juntas, que crían a sus cachorros en sincronía para que los pequeños puedan ser amamantados por cualquiera de las madres del grupo y que coordinan la caza con una precisión que los etólogos llevan décadas intentando modelar matemáticamente. La estrategia de caza más documentada en el Serengeti involucra la distribución de roles entre las hembras del grupo antes del ataque. Algunas se posicionan en los flancos del rebaño, en ángulos que obligan a las presas a correr en una dirección específica. Otras esperan inmóviles en esa dirección, en la hierba alta o detrás de un arbusto, a que la presa venga hacia ellas. La coordinación entre flanqueadoras y emboscadoras no requiere señales visibles entre los individuos durante la fase de acecho, lo que sugiere que el plan espacial se establece en los momentos previos al movimiento, cuando las leonas pueden observarse entre sí y ajustar su posicionamiento sin alertar a la presa. Los machos de la manada, más pesados y con la melena que los hace visibles a gran distancia, participan menos en las cacerías cotidianas. Pero cuando una presa grande está involucrada, búfalos viejos, jirafas jóvenes, hipopótamos en condiciones excepcionales, la masa y la potencia de un macho adulto que puede superar los 200 kilogramos marca la diferencia entre sujetar a la presa el tiempo suficiente para que el grupo la neutralice o perderla. El ataque en sí dura pocos segundos en su fase decisiva. El acecho puede durar media hora o más, con el grupo avanzando centímetro a centímetro contra el viento, aprovechando la menor irregularidad del terreno para mantenerse fuera del campo visual de las presas. Un ñu tiene ojos laterales que le dan un campo visual de casi 300 grados. Detecta el movimiento antes que la forma. La hierba alta que mueve el viento es ruido de fondo que el cerebro del ñu aprende a ignorar.
El movimiento coordinado y lento de varias leonas en la hierba es difícil de distinguir de ese ruido hasta que están demasiado cerca. Cuando la distancia se reduce a entre 20 y 30 metros, una de las leonas acelera. El rebaño explota en todas direcciones. En ese momento, las flanqueadoras cortan la retirada de los individuos que escapan por su lado. El objetivo habitual son los animales más lentos, los viejos, los jóvenes que todavía no han alcanzado su velocidad máxima, las hembras preñadas o con crías recientes, los individuos que cargan con una lesión o una enfermedad. La selección no es deliberada en el sentido en que lo entendemos los humanos, pero el resultado es el mismo. Los más débiles salen del rebaño con mayor frecuencia que los más fuertes. Ese filtro, aplicado generación tras generación, mantiene la salud media del rebaño en un nivel que ningún veterinario humano podría gestionar con la misma eficiencia. La muerte por un ataque de leones no es rápida en la mayoría de los casos. La técnica estándar para neutralizar una presa grande es la asfixia. Una leona se cuelga del morro o de la garganta mientras las otras sujetan el cuerpo y las extremidades. El animal puede tardar varios minutos en perder el conocimiento. Los etólogos que han registrado estas secuencias con frecuencia describen algo que resulta difícil de calificar con vocabulario estrictamente científico. La mirada del ñu en los últimos minutos, con los ojos muy abiertos y la respiración acelerada, tiene una expresión que los observadores humanos tienden a interpretar como terror. Puede que lo sea. Los mamíferos ungulados tienen un sistema límbico funcional. Procesan el miedo, sienten el dolor. Lo que ocurre en esas llanuras no es una abstracción ecológica, es una transacción brutal entre individuos que sienten. Y esa brutalidad tiene una función que el ecosistema necesita para mantenerse vivo. El leopardo comparte territorio con el león en el Serengeti, pero ha resuelto el problema de la coexistencia de la única manera posible, cuando uno de los dos competidores es mucho más grande y más fuerte. Volviéndose invisible, el leopardo, Panthera pardus, es el felino de mayor distribución geográfica en el mundo, presente desde el Atlántico africano hasta el Pacífico asiático, adaptado a condiciones que van desde el desierto hasta la selva tropical y las nieves del Kilimanjaro. Esa plasticidad conductual y morfológica es la firma de un animal que lleva millones de años sobreviviendo en entornos que cambian y en presencia de competidores que lo superan en tamaño. La solución que encontró en el Serengeti y en otras sabanas africanas, donde comparte espacio con leones e hienas, es la noche y la vertical. El leopardo caza principalmente entre el anochecer y el amanecer. Sus ojos tienen una densidad de células de bastón, las receptoras de luz en condiciones de baja iluminación 6 veces superior a la del ojo humano. En una noche sin luna, en la sabana africana, donde no hay ninguna fuente de luz artificial a cientos de kilómetros, el leopardo ve con suficiente claridad como para ejecutar una caza con precisión. Los impalas que pastan en las horas de más calor, relativamente relajados, se vuelven vulnerables en la oscuridad, porque su depredador principal funciona mejor en ella que ellos. Un leopardo adulto macho pesa entre 60 y 90 kilogramos. Puede matar una cebra adulta de más de 300 kilogramos. Y después, y aquí, está lo que distingue al leopardo de cualquier otro felino africano. Puede cargarse esa cebra sobre los hombros y subirla a un árbol a 4 o 5 metros de altura. La fuerza necesaria para ese ejercicio supera con creces lo que la masa corporal del leopardo haría suponer. Los investigadores que han documentado este comportamiento calculan que el esfuerzo equivale a que un ser humano de peso medio levantara un automóvil por encima de su cabeza y lo subiera por una escalera. La razón de ese esfuerzo extraordinario es la misma razón por la que el leopardo caza de noche, los leones y las hienas. Ambas especies roban activamente las presas a otros predadores cuando tienen ocasión. Una manada de hienas puede desplazar a 3 o 4 leopardos de una presa en tierra en pocos minutos, a 4 metros de altura, en las ramas de una acacia. La misma presa
está fuera de su alcance. El leopardo puede volver a ella durante 2 o 3 días, alimentándose con calma, sin competencia. La solitariedad del leopardo no es timidez. Es la estrategia óptima para un animal de tamaño en un ecosistema donde los animales más grandes forman grupos. Los grupos de leones controlan territorios. Los grupos de hienas controlan territorios. El leopardo no controla territorios en el mismo sentido. Se mueve dentro de áreas de campeo que se solapan parcialmente con las de otros leopardos del mismo sexo, marcando presencia con orina y arañazos en la corteza de los árboles, evitando los encuentros directos que casi siempre resultarían en daño para el individuo de menor tamaño. El costo de esa solitariedad es la crianza. Una hembra leopardo cría a sus cachorros sin ninguna ayuda. Los mantiene escondidos durante las primeras semanas en grietas entre rocas o en el interior denso de arbustos espinosos, cambiándolos de escondite cada pocos días para evitar que los depredadores detecten el olor acumulado. La tasa de mortalidad de los cachorros de leopardo en el Serengeti antes de los 3 meses de edad supera el 50% en algunos estudios. La mayoría muere mientras la madre está cazando para alimentarlos. La biología del leopardo es un registro de compromisos imposibles. Para cazar, debe alejarse de sus crías. Para proteger a sus crías, debe quedarse cerca y no cazar. No hay solución que resuelva las dos necesidades al mismo tiempo. Solo hay distintas maneras de distribuir el riesgo. Si el leopardo es la solución de la precisión y la noche, el guepardo Acinonyx jubatus es la solución de la velocidad absoluta. Y esa solución lleva consigo un costo que el animal paga con cada caza que realiza. El guepardo puede acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 3 segundos. Su velocidad máxima documentada en condiciones de campo supera los 120 km por hora en ráfagas breves. Para conseguir esa velocidad, la selección natural ha rediseñado casi todos los sistemas del cuerpo en función de la propulsión. Columna vertebral excepcionalmente flexible que actúa como un muelle gigante, duplicando la longitud de la zancada respecto a lo que permitiría solo la longitud de las patas. Garras semirretráctiles que funcionan como los tacos de un velocista, proporcionando tracción en tierra firme. Caja torácica ampliada que permite una capacidad pulmonar mayor en proporción al tamaño corporal, y una cola larga y musculosa que actúa como timón de precisión durante los giros a alta velocidad. El precio de todo eso es igualmente radical. El guepardo tiene el mordisco más débil de los grandes felinos africanos. Sus mandíbulas no están diseñadas para sujetar y matar presas grandes. Están diseñadas para no interferir con las vías respiratorias durante la carrera, cuando el animal necesita pasar enormes volúmenes de aire por la tráquea cada segundo. La implicación práctica es que el guepardo debe asfixiar a sus presas mordiéndoles la garganta durante periodos que pueden prolongarse entre 5 y 10 minutos, sujetando un animal que sigue pateando y forcejeando, mientras la temperatura corporal del guepardo, que durante la carrera puede subir a más de 40 grados centígrados, se normaliza lentamente. Durante esos minutos de recuperación, el guepardo es extraordinariamente vulnerable. No puede comer, no puede moverse con rapidez. Y cualquier otro predador que aparezca, una hiena, 2 o 3 leones, incluso un grupo numeroso de buitres que llaman la atención de otros carroñeros, puede obligarle a abandonar la presa antes de que haya comido un solo bocado. Los estudios de campo en el Serengeti sugieren que el guepardo pierde entre el 10 y el 15% de sus capturas a otros predadores o a carroñeros oportunistas antes de poder alimentarse de ellas. Cada carrera cuesta una cantidad enorme de energía y eleva el riesgo de lesión, ya que una caída a 120 km por hora puede ser fatal. Y al final de todo ese esfuerzo, la presa puede terminar en la boca de otra especie. La solución del guepardo a este problema es temporal. Come rápido. En los minutos posteriores a una caza exitosa, cuando otros predadores aún no se han acercado, el guepardo puede consumir varios kilogramos de carne en un tiempo que sorprende a los observadores. Come con urgencia,
con los ojos levantados del suelo cada pocos segundos, escaneando el horizonte, siempre alerta, siempre preparado para abandonar lo que queda y correr. Con menos de 250 individuos en todo el ecosistema del Serengeti, el guepardo es el gran felino africano más raro de estas llanuras. Su población ha disminuido de manera significativa en las últimas décadas, presionada por la pérdida de hábitat fuera de las áreas protegidas, los conflictos con ganaderos que los matan cuando atacan al ganado, y la competencia con leones e hienas que limita su acceso a los recursos incluso dentro de los parques. Un animal que alcanza los 120 km/h, pero que en el Serengeti pasa la mayor parte del día descansando en la sombra, conservando energía, esperando el momento en que la temperatura baje lo suficiente para que una carrera sea posible sin riesgo de golpe de calor. La velocidad más alta del ecosistema es también una de las vidas más precarias. Hay un predador en el Serengeti que los leones respetan en términos estadísticos, aunque rara vez lo reconozcan de ninguna otra manera. Un animal que caza con una eficiencia que ningún otro depredador terrestre del planeta ha logrado superar. Un animal que la mitología popular africana y occidental ha convertido en sinónimo de cobardía y suciedad, y que la biología real describe como uno de los cazadores más sofisticados que existen. El perro salvaje africano, Lycaon pictus, también llamado licaón o perro pintado por el patrón irregular de manchas negras, marrones y blancas, que hace que ningún individuo sea exactamente igual a otro, tiene una tasa de caza exitosa que en estudios de campo de largo plazo se sitúa de manera consistente entre el 70 y el 80% de los intentos que llegan a la fase final. El león está en torno al 30 a 50%, dependiendo del tamaño del grupo y el tipo de presa. El guepardo, en torno al 50 a 60% en condiciones óptimas, antes de contar las pérdidas por robo. El perro salvaje, 70 a 80%. La diferencia no es de velocidad, aunque los perros salvajes son rápidos y pueden mantener velocidades de entre 50 y 60 km/h durante varios kilómetros. No es de tamaño, aunque un adulto de entre 20 y 30 kilogramos tiene una relación potencia-peso favorable. La diferencia es la comunicación y la coordinación dentro del grupo. Los perros salvajes africanos son los únicos carnívoros del planeta en los que los investigadores han documentado un sistema de votación para decidir cuándo cazar. Se comunican mediante estornudos. Cuando un miembro del grupo quiere iniciar una caza, estornuda. Si suficientes miembros del grupo estornudan en respuesta, el grupo se pone en marcha. Si no hay suficiente quórum, la cacería no arranca. El umbral para alcanzar el quórum parece variar según la jerarquía del individuo que propone la caza. Los individuos dominantes necesitan menos estornudos de respuesta para que el grupo se movilice que los individuos subordinados. Es un mecanismo de toma de decisiones colectiva, que equilibra el peso de la experiencia individual con la necesidad de consenso del grupo. Durante la cacería, cada individuo tiene acceso a información sobre la posición de todos los demás miembros del grupo mediante una combinación de señales visuales, olfativas y vocales. Los investigadores que han seguido cacerías de perros salvajes con GPS en los collares de varios individuos simultáneamente han podido reconstruir la geometría del ataque en tiempo real. Algunos individuos van directamente detrás de la presa, otros se desplazan lateralmente para cortar la trayectoria de escape, otros se quedan ligeramente rezagados para relevar a los que van en cabeza cuando estos empiezan a perder velocidad. Es una rotación de esfuerzo que permite al grupo mantener una presión de persecución durante mucho más tiempo del que podría mantener ningún individuo solo. Un impala o una gacela perseguida por perros salvajes no puede simplemente correr más rápido que sus perseguidores, puede hacerlo durante un sprint inicial. Pero a medida que la persecución se prolonga, la presa se cansa más rápido que el grupo, porque la presa está corriendo a su máximo esfuerzo desde el inicio, mientras los perros se turnan. La distancia entre perseguidores y presa se reduce gradualmente. El resultado, estadísticamente, es casi inevitable.
Lo que hace más notable la historia de los perros salvajes africanos en el Serengeti es el contraste entre su eficiencia como cazadores y su vulnerabilidad ecológica. Con menos de 500 individuos en toda Tanzania, incluyendo el Serengeti, son uno de los mamíferos más amenazados de África. Sus manadas necesitan territorios enormes, entre 400 y 2.000 kilómetros cuadrados por grupo, y cuando esos territorios se solapan con tierra agrícola o ganadera fuera de las áreas protegidas, el conflicto es casi inevitable. Los ganaderos los matan. Las enfermedades que llegan del ganado doméstico, especialmente el moquillo, diezman manadas enteras. Los leones matan a sus cachorros cuando los encuentran en las madrigueras. El animal con la mayor tasa de caza exitosa del ecosistema es también uno de los más cercanos a desaparecer de él. La hiena manchada, Crocuta crocuta, ocupa un espacio peculiar en la comprensión popular del ecosistema africano. Décadas de documentales y narrativas populares la han establecido en el imaginario colectivo como el carroñero cobarde que roba la caza de los leones y se alimenta de los restos que otros dejan. La biología real de este animal contradice esa imagen de manera sistemática y con datos. La hiena manchada es, por biomasa total, de presas capturadas en el ecosistema del Serengeti, el mayor predador de las llanuras. Estudios de largo plazo que han seguido a individuos marcados con radiotransmisores durante años han establecido que, en el Serengeti, las hienas cazan activamente. Entre el 70 y el 90% de la carne que consumen. Son los leones los que roban a las hienas con mayor frecuencia que a la inversa, no al contrario. Con más de 7.000 individuos en el ecosistema del Serengeti, la hiena manchada es el carnívoro más abundante de estas llanuras. Vive en grupos sociales, llamados clanes, que pueden tener entre 5 y 80 individuos, organizados en una jerarquía matriarcal, en la que incluso la hembra de menor rango domina a todos los machos adultos del grupo. La hembra dominante del clan y sus hijas tienen acceso prioritario a la carne en cualquier caza en la que el clan participe. Los machos, generalmente procedentes de otros clanes, ocupan los puestos más bajos de la jerarquía y son los últimos en alimentarse. La mandíbula de una hiena manchada adulta genera una presión de mordida de aproximadamente 1.000 libras por pulgada cuadrada, más de 70 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado, suficiente para triturar el fémur de una cebra o de un búfalo. Esta capacidad única entre los carnívoros terrestres de procesar hueso con eficiencia les da acceso a recursos que otros predadores no pueden aprovechar. Cuando una carcasa ha sido limpiada de carne por leones, buitres y otros carroñeros, las hienas consumen los huesos, la piel endurecida y el cartílago que quedan. Nada que pueda ser digerido se desperdicia. El coeficiente de aprovechamiento de una carcasa en presencia de hienas es próximo al 100%. Su sistema digestivo produce ácidos gástricos con una concentración que les permite digerir tejido que infectaría a la mayoría de los otros animales. Una hiena puede consumir carne en estado avanzado de descomposición sin consecuencias de salud apreciables. Esta resistencia las convierte en el sistema de saneamiento más eficiente del ecosistema, eliminando cadáveres que de otro modo podrían ser focos de enfermedad para las especies que beben en los mismos puntos de agua. La caza nocturna de las hienas tiene una mecánica diferente a la de los felinos. No dependen del sigilo de la aproximación, sino de la resistencia en la persecución. Un clan de hienas que persigue a una cebra de noche lo hace con ruido y con determinación, comunicándose entre sí con los llamados característicos que se escuchan a kilómetros de distancia en la oscuridad de la sabana. La cebra sabe que está siendo perseguida desde el inicio. La ventaja de las hienas no es la sorpresa, es la cantidad de individuos y la capacidad de mantener la presión durante más tiempo del que la presa puede sostener su velocidad máxima. Al amanecer, cuando los leones se despiertan y empiezan a explorar el territorio, el olfato les indica dónde hay carroña. Con frecuencia, lo que encuentran es una presa que las hienas acaban de matar y que todavía están consumiendo. Un grupo de leones adultos desplaza a las hienas de su caza sin dificultad, simplemente por la diferencia de masa y de capacidad de daño por individuo.
Las hienas se retiran, esperan en el perímetro y vuelven cuando los leones han comido su parte y se han ido. Lo que la narrativa popular llamó robo de los leones a las hienas es, en la mayoría de los casos documentados, exactamente lo contrario. Si hay un encuentro en el Serengeti que rivaliza en brutalidad e intensidad visual con las cacerías de los grandes felinos, es el cruce del río Mara. Entre julio y septiembre, cuando el 1,5 millones de ñus se desplaza hacia el norte, siguiendo la hierba fresca del Masai Mara en Kenia, el rebaño debe cruzar el río Mara en alguno de los pocos puntos donde la orilla es accesible. El río en esos meses, alimentado por las lluvias del norte, tiene entre 3 y 6 metros de profundidad en los vados principales. La corriente es fuerte. Las orillas están formadas por paredes de barro blando que los animales excavan con sus pezuñas en el ascenso, dejando el terreno resbaladizo para los que vienen detrás. Y en el río esperan los cocodrilos del Nilo. El cocodrilo del Nilo, Crocodylus niloticus, lleva en la Tierra 200 millones de años en una forma reconocible como la actual. Sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. Sobrevivió a las 5 grandes extinciones que reescribieron la historia de la vida en este planeta. No lo hizo por ser el más rápido, el más inteligente, ni el más adaptable, en el sentido en que usamos ese término para las orcas o los perros salvajes. Lo hizo por ser eficiente con la energía de una manera que ningún depredador de sangre caliente puede igualar. Un cocodrilo adulto de 5 metros y 500 kilogramos puede pasar 6 meses sin comer. No porque esté en hibernación, está activo, termorregulando, respondiendo a estímulos. Simplemente no necesita alimentarse porque su metabolismo de animal ectotermo consume una fracción mínima de la energía que necesitaría un mamífero de la misma masa corporal. Esta eficiencia metabólica hace que el cocodrilo pueda esperar. Y esperar. Y esperar. Sin la urgencia que tiene un mamífero de comer cada pocos días para mantener su temperatura corporal y sus tejidos en funcionamiento. En los cruces del Mara, esa paciencia se convierte en una ventaja táctica absoluta. Los cocodrilos se posicionan en los vados habituales semanas antes de que llegue el rebaño. Los machos grandes establecen posiciones en los puntos de mayor profundidad, donde la corriente ralentiza a los ñus y donde el agua oscura da cobertura al ataque. Los individuos más jóvenes y más pequeños ocupan las zonas periféricas, los bordes del vado donde el agua es más baja y los animales más vulnerables. Los viejos, los enfermos, los terneros recién nacidos se quedan rezagados. El ataque es una erupción. El cocodrilo está inmóvil bajo la superficie, con los ojos y las fosas nasales apenas por encima del agua, indistinguible del fondo lodoso. Cuando un ñu pasa a menos de 2 metros, el ataque dura menos de un segundo. Un movimiento explosivo que combina la apertura de las mandíbulas, la aceleración del cuerpo completo y el cierre de la mordida sobre la pata, el cuello o el torso del animal. La fuerza de mordida del cocodrilo del Nilo supera los 2000 kilopondios, más de 3 veces la de un león y más de 4 veces la de una hiena. Lo que las mandíbulas del cocodrilo sujetan no se suelta por resistencia del músculo. La técnica que usa para matar a la presa, una vez sujeta, se llama rodado de la muerte. El cocodrilo gira sobre su eje longitudinal de manera repetida y violenta, retorciendo el tejido que sujeta entre sus mandíbulas hasta que se desgarra, o sumergiendo a la presa y manteniéndola bajo el agua hasta que se ahoga. Para un ñu adulto de 200 kilogramos en plena corriente del Mara, sujetado por la pata trasera mientras intenta nadar hacia la orilla, el resultado es casi siempre el mismo. La corriente hace parte del trabajo, la fuerza del cocodrilo hace el resto. No todos los cruces acaban en muerte. La mayoría de los animales cruzan sin ser atacados. Los cocodrilos son lentos en tierra y tienen un ángulo de ataque limitado, incluso en el agua. Pero cuando el rebaño está en el agua, el caos es el aliado del cocodrilo. Los animales que tropiezan, los que son empujados por la corriente, los que se rezagan o los que suben por una orilla más baja y más resbaladiza, todos son candidatos.
y con 100 o 200 cocodrilos posicionados a lo largo de los vados principales durante las semanas del cruce, el número acumulado de presas capturadas puede ser enorme. Los buitres que sobrevuelan el río en esas semanas no son el presagio de la muerte. Son el registro de lo que ya ocurrió. El Serengeti lleva millones de años funcionando como un sistema cerrado, donde la energía que fluye del sol a la hierba, de la hierba al herbívoro y del herbívoro al carnívoro, se recicla con una eficiencia que ningún sistema agrícola o ganadero humano ha logrado aproximarse. La clave de esa eficiencia es la complementariedad de los predadores. Cada especie explota un nicho distinto dentro del mismo ecosistema, reduciendo la competencia directa y aumentando la cantidad total de biomasa que puede ser procesada. Los leones cazan de día y de noche, se especializan en presas medianas y grandes, y usan la coordinación en grupo para superar la diferencia de velocidad. Los leopardos cazan de noche y explotan la dimensión vertical que los demás felinos ignoran con presas medianas. Los guepardos cazan de día, explotan la velocidad para capturar presas que escaparían de cualquier otro predador, y se especializan en gacelas y los ñus jóvenes. Los perros salvajes cazan en cualquier hora, pero tienen preferencia por el amanecer y el ocaso, y explotan la resistencia colectiva para persecuciones largas. Las hienas cazan principalmente de noche y explotan la fuerza de grupo para capturar presas que ningún individuo podría matar solo. Los cocodrilos explotan el único momento en que el mayor rebaño del planeta está forzado a pasar por un punto fijo, el cruce del río. 6 soluciones diferentes al mismo problema. 6 respuestas evolutivas distintas a la pregunta de cómo obtener suficiente energía en una llanura donde la presa puede correr, nadar, volar o simplemente ser demasiado grande para un solo individuo. Y entre todas ellas, crean un sistema de regulación que mantiene la población de herbívoros dentro de los límites que el pasto puede sostener. Sin los leones, los ñus se sobrepoblarían y agotarían la hierba en años de lluvia escasa. Sin los leopardos, los impalas y los babunos alcanzarían densidades que degradarían los bosques ribereños. Sin los perros salvajes, las gacelas se concentrarían en las áreas más seguras y el sobrepastoreo sería inevitable. Sin los cocodrilos, los cruces del Mara perderían el filtro de selección, que elimina a los individuos más débiles del rebaño antes de que alcancen los pastizales del norte. Todo está conectado. Todo depende de que cada pieza esté en su lugar. Ese equilibrio lleva décadas bajo una presión que sus participantes no pueden percibir ni responder. La presión que viene desde fuera de los límites del ecosistema. El Serengeti está rodeado de tierra agrícola y ganadera. La población humana en los distritos que bordean el parque ha crecido a una velocidad que la gestión del territorio no ha podido seguir. Fuera de los límites oficiales del parque y de las reservas adyacentes, la sabana que durante milenios fue corredor de paso para la migración, ha sido convertida en parcelas cultivadas y en tierras de pastoreo para ganado. Los ñus que durante milenios salían del parque en época de sequía para buscar agua en los ríos estacionales del sur, se encuentran ahora con vallas, con caminos y con aldeas donde antes había hierba abierta. La fragmentación del hábitat tiene consecuencias que se propagan hacia adentro del parque. Los grandes predadores, especialmente los leones y los perros salvajes, tienen territorios que cruzan los límites del área protegida con regularidad. Cuando un grupo de leones sigue a una presa hasta las tierras de pastoreo que hay fuera del parque y mata a una vaca o a una cabra, la respuesta del ganadero es predecible y comprensible desde su perspectiva. Veneno en la carcasa de la vaca, que mata al depredador cuando vuelve a comer. Toda la manada que se alimenta de esa carcasa muere, o trampas, o disparos cuando el animal vuelve la noche siguiente. En la periferia del Serengeti,
mueren entre 1 y 2 leones por semana a manos de ganaderos, la mayoría sin registro alguno. Solo se nota en las manadas que, de 5 individuos, pasan a 3. El guepardo, más solitario y necesitado de espacio, sufre este conflicto de forma aún más dura. Cualquier error en los límites del parque puede costarle la vida. Los apenas 250 guepardos del ecosistema caminan constantemente al borde del abismo. Las enfermedades traídas por el ganado doméstico agravan la presión. El moquillo canino, benigno para los perros domésticos, puede diezmar poblaciones de leones y eliminar por completo manadas de perros salvajes africanos, como se ocurrió en 1994 con más de 1/3 de los leones del Serengeti. El ecosistema sobrevivió 5 extinciones masivas y grandes cambios climáticos a lo largo de millones de años, con tiempo para adaptarse. La amenaza actual se mide en décadas, y los sistemas que tardaron millones de años en construirse no tienen tiempo de ajustarse. Cada amanecer en el Serengeti llega con la misma luz violenta y naranja, y con los mismos movimientos eternos. Quien caza, quien huye, quien espera. Leonas hambrientas, ñus rezagados, guepardos calculando, perros salvajes despertando. El sistema pregunta cada día lo mismo. ¿Quién come a quién? ¿Quién sobrevivirá hasta mañana? En el fondo, el Serengeti funciona gracias a su redundancia. Ninguna especie ha dominado completamente. Hay distintas soluciones para sobrevivir, y cuando una falla, otra ocupa su lugar. Esa diversidad es su estabilidad. Cada manada de perros salvajes que desaparece, cada grupo de leones envenenados o cada guepardo que no logra reproducirse no es solo la pérdida de un animal, sino la pérdida de una solución única construida durante millones de años. No hay reemplazos esperando. Solo queda lo que ya existe, esta red compleja y frágil. El amanecer de mañana volverá a ser naranja y rojo. El sistema seguirá funcionando mientras se lo permitamos.